Hola a todos, seguimos en nuestro mes del patrimonio y seguimos compartiendo con ustedes cada uno de estos territorios, cada uno de estos saberes. Hoy estamos entre la literatura y el folclore y el carnaval y vamos a un municipio maravilloso, un municipio en donde hay un refrán popular que dice que allá la inteligencia es peste. ¿En dónde la inteligencia es peste, Xavier? En Sabana Larga Atlántico, por supuesto, una frase que acuñó inicialmente Juan José Nieto en 1839, pero no de esa forma, sino Sabana Larga, la ciudad del amor a la ilustración, porque de todos los estudiantes de la provincia de Cartagena, que era gigantísima, los que más tenía gente en la Universidad de Cartagena eran los de Sabana Larga. Y hoy en este conversatorio y en esta charla sobre el patrimonio, sobre Sabana Larga, voy a pedirle a Xavier que sea mi coequipero en este proceso. Xavier es un gestor cultural del municipio de Sabana Larga, está al frente de la coordinación de la cultura del municipio. Xavier, si hay que decir que Sabana Larga es patrimonio, ¿qué podemos decir? ¿Por qué es patrimonio? Bueno, tenemos doble riqueza patrimonial porque tenemos una gran variedad representada en nuestro patrimonio inmaterial, representado en la tradición de Semana Santa y representado en las danzas del carnaval, expresadas en diablos arlequines y danza de los goleros, y también una riqueza natural poseedora de un patrimonio natural expresado en el embalse del Guájaro y sus alrededores. Patrimonio por donde lo miremos y patrimonio por la literatura. Por supuesto, Sabana Larga también es un referente en la escritura, un referente en la prosa, un referente en la historia y por supuesto un referente en la tradición oral alrededor de unos mitos, unas leyendas que han alimentado todo el acervo literario del departamento del Atlántico. En este lado de la sala en donde estamos aquí en el Museo Atlántico al aire libre, conservando todas las medidas de bioseguridad debido a las exigencias por las que estamos atravesando en un momento de pandemia como este, está, como lo decía Xavier al iniciar, el folclore, está el carnaval. Y allí, aunque ustedes no lo vean, yo estoy viendo una persona muy especial y muy particular, Apolinar Polo. ¿Por qué hablo de Apolinar, Gastón? Bueno, Diana, me hablas de mi querido padre porque él fue uno de los fundadores y creadores de estas danzas tradicionales que la ha salvaguardado y la hemos salvaguardado por mucho tiempo ya. Y mi padre prácticamente es el que ha puesto el municipio de Sabana Larga en lo alto a nivel nacional e internacional. Son grandes cosas que él ha cosechado y que me dejó ese legado a mí para que yo siguiera adelante con todas estas danzas tradicionales. Ustedes como gente de Sabana Larga, cuando hablan de Apolinar o cuando escuchan hablar de Apolinar Polo, ¿qué se viene a la mente? Bueno, yo pienso que lo primero que uno se le viene a la mente enseguida es folclore, cultura y sobre todo fiesta. Podemos decir que fiesta porque ese nombre evoca en uno ese sentimiento de patriotismo en el municipio de Sabana Larga, porque ese nombre representa la esencia misma de esos personajes que han estado cultivándose a partir de ellos ahí, como tenemos acá a los Diablos de Arlequines y las otras compañías que también están representando ahorita el municipio de Sabana Larga. Apolinar nos abandonó, nos dejó, se fue al cielo hace algunos años. ¿Cuántos años, Gastón? 6 años. Hace 6 años, pero nos dejó su legado. Xavier, ¿por qué para la gente del Atlántico, los Diablos Arlequines, la danza de los goleros, debe ser un sello? Bueno, es un sello importantísimo porque recoge 3 épocas importantes de lo que es la cultura del carnaval. Cuando cuando Apolinar realiza esta investigación, él une el siglo XIX con el siglo XX, porque retrotrae aquellos danzantes tradicionales que tenía el municipio de Sabana Larga durante el siglo XIX y conecta todos los saberes de la época colonial como representados en la danza de los diablos arlequines. Pero no solamente se queda con la investigación de los diablos danzantes alrededor de la tradición de Corpus Christi, sino que le agrega un elemento particular y
y es que llena de color esta danza, llena de color esta representación y los pone a botar fuego como una herencia importante de lo que representaba el fuego durante la tradición colonial, cuando a los indígenas se les imponía ver esta danza durante las celebraciones del Corpus Christi. Entonces, la danza de los diablos arlequines y la danza de los goleros es un sello porque une la naturaleza, la vemos expresado naturalmente en la representación que hacen las aves en el cielo, y por supuesto la danza de los diablos arlequines es ese sello que complementa la colonización, la época de la conquista y hoy nuestro carnaval, que es una manifestación universal. Si Xavier tiene que presentar las nuevas generaciones, ¿cómo la presenta? A ver, aquí, a los compañeros que tenemos al lado. ¿Cómo presenta esa nueva generación? Bueno. Porque estamos hablando del folclore, estamos hablando de la tradición y estamos hablando pues de un maestro de la tradición, de un heredero de la tradición como Apolinar y luego Gastón. Pero estas nuevas generaciones, ¿cómo las presentamos, Xavier? Bueno, estas nuevas generaciones las presentamos como los herederos de la alegría, los herederos de estos saberes, y es algo importantísimo porque ¿qué ve un joven, qué ve un niño cuando ve un diablo arlequín, cuando ve a la danza de los goleros o cuando ve las pilanderas en la calle? Ve la alegría, ve la felicidad, ve algo que lo hace 100% feliz, que lo hace sentir orgulloso, y eso es lo que representa la danza, es decir, eso es lo que lo impulsa. Si tenemos personas que se sienten felices, pues vamos a tener unos ciudadanos que le van a aportar a la sociedad, vamos a tener unos ciudadanos que construyen tejido social, y esa es pues la importancia de que las nuevas generaciones ven estas danzas. Ellos son la alegría y son la esperanza de nuestro territorio Sabana Larga. Tenemos aquí con todo su atuendo un diablo arlequín. Explícanos, diablo, ¿qué significa cada uno de estos elementos? Bueno, Diana, cada uno de estos elementos tiene su... Un poco más fuerte para que toda la gente que nos está siguiendo en estos momentos pueda escucharnos y pueda saber qué es un diablo arlequín y qué se siente portar un vestido de diablo arlequín. Bueno, lo que se siente a portar un vestido de diablo arlequín es orgullo, es alegría, transmitir todo lo que uno hace a toda la comunidad que nos ve en los carnavales, y cuando no es carnaval, pues es una alegría inmensa. Cada atuendo que nosotros tenemos, que nosotros llevamos puesto, significa muchas cosas. Por lo menos la máscara con sus espejos, con sus respectivos espejos de la época colonial. Los espejos significan Gastón, ayudemos. a reflejar. Bueno, aquí los espejos significan, según la leyenda de mi papá y lo que investigó mi padre en esa época, era que anteriormente los indígenas, los españoles, para atemorizar a los indígenas, se disfrazaban de diablo arlequín y de diablo, y en los espejos reflejaban con el sol, hacían un veto en el que se como un visaje, como un visaje así, y entonces los indígenas, como eran tan analfabetas, ellos creían que en verdad era un espanto y salían corriendo, ya se espantaban con los espejos. Eso es el accesorio que lleva la máscara encima de ella. Ya tenemos acá, la máscara también tiene sus dientes. Esta fisonomía las primeras máscaras las hizo José Llano, el de Galapa. José Llanos es un artesano de Galapa, Sí. que, bueno, toda la vida se ha caracterizado, que pasa su tradición de generación en generación. Son máscaras hechas en papel maché, porque Papel Galapa maché, tiene sí. la técnica de la madera y la técnica del papel maché. Por aquí tengo a mis compañeros que se estaban hablando los unos a los otros. No sé si tenían que ver con el aporte de los diablos arlequines. Sí, claro, destacando algunos aspectos del vestuario, hay algo importante.
La representación de los diablos existe en diversas partes del Caribe colombiano e incluso en diversas partes de Europa, pues también vemos la representación del diablo. Pero el diablo arlequín es una invención de Sabana Larga, es el aporte que le hace Sabana Larga al carnaval en el Caribe, porque es el aporte que hace Apolinar. Cuando el señor Apolinar Polo estaba en su proceso de investigación, él notó que los diablos que salían en las procesiones de Sabana Larga vestían de un solo color, es decir, un color negro. Entonces, él en su investigación hizo una comparación con los diablos coloridos que vemos en el Carnaval de Venecia, que se ve en otras festividades, e hizo una unión entre estas dos representaciones carnavaleras, y por eso vemos que nuestro diablo no es un diablo que da miedo, sino es un diablo que desborda alegría, es un diablo casi que burlesco, por aquello de Arlequín, y por supuesto lo dotó del colorido. Esa es la invención, porque en otras partes del Atlántico incluso vemos a los diablos espejo que visten de rojo, y en Valledupar, que también vemos la representación también con un solo color. Bueno, Xavier, con respecto a lo que tú acabas de comentar, mi padre, antes de sacar la danza al ruedo, porque él primero, ya él tenía montada la danza de los goleros cuando él rescata la danza de los diablos arlequines, y salen por primera vez 6 bailarines. Él escogió los más altos en esa época, y la cuestión era para conseguir entonces los vestidos, porque en esa época no había mucho aporte para los grupos folclóricos. Entonces él, tocando las puertas, él consiguió los vestidos, y las costureras se pusieron a aportar cada uno su granito de arena. Y entonces él, antes de sacar la danza, él dijo, van a salir, o sea, él pensó, porque él siempre iba un paso adelante, y dijo, tengo que ponerle un remoquete a mi danza, porque yo sé que me van a sacar muchas danzas de ahora en adelante. Ustedes saben que están los diablos rojos, los diablos espejos, los diablos muchos diablos, los diablos de Cucamba, unos diablos también que existen. Entonces mi padre, en esa época no existía el celular, no existía el diccionario, y él fue al diccionario y buscó la palabra arlequín. Arlequín se dice, según el significado, dice que es un bufón vestido de varios colores, con la cara pintada y que hace reír al auditorio, la cuestión. Entonces él vino y le dijo a los bailarines que iban a conformar la danza, le dijo, bueno, mi danza se va a llamar Diablos Arlequines de Sabana Larga. Y así quedó bautizada la danza, cuando sale por primera vez acá a Barranquilla en el año de 1980. Bueno, aquí tenemos la historia, este es nuestro patrimonio, así se hace el patrimonio, así se conforma una danza que tiene más de 40 años, en la década del 80, cuando Apolinar Polo hace la investigación y como lo aporta Xavier. En este conversatorio, que es un conversatorio libre, que estamos con ustedes compartiendo nuestro patrimonio, que nos hemos quedado pues en la danza de los diablos arlequines, en ese folclore. Vamos a hacer una cosa que no estaba programada, y yo quiero que nos expliquen los pasos de los diablos arlequines. Quiero saber si ya consiguieron el fósforo para poder hacerlo. Me voy a mover, porque si yo no me muevo de aquí, no va a poder mi diablo poder bailar, para que él se ponga aquí en la mitad. Así que yo voy a correr mi silla un poco para acá, ya luego la vamos a ubicar. Y por favor, Gastón, ve contándonos cuáles son esos pasos para que nuestra gente conozca esta danza, conozca este patrimonio. Bueno, nosotros tenemos 2 sones en la danza, 2 sones, un son de puya y un son lento. Cuando los diablos salen a hacer una coreografía o a hacer una presentación en tarima, ellos salen de 2 filas, de 8, o sea que son 16 personas que van a bailar. Salimos con el son de puya. Aquí, no sé si tendremos de fondo el audio. Bueno, vamos a seguir más o menos el son de puya. Ahí estamos haciendo el son de puya. Ahí va sonando la castañuela, al son de la tambora, al son del llamador. La castañuela va al son del llamador. Tenemos las espuelas abajo también, que también hace el sonido de acorde a la música.
Ese es el son de puya. Después, cuando se enfrentan en las botellas, que no tenemos las botellas acá, cuando ellos llegan a las botellas, ahí hacen un pare y comienza el son lento. Ahora viene el son lento. De fondo va sonando la tambora, la flauta. Después hacemos malabares, ellos hacen malabares en las botellas, se cruzan unos con nosotros, saltan las botellas. Ahí es cuando entonces uno de ellos sale al frente o dos de ellos salen al frente y botan la bocanada de fuego, que ya le vamos a... ¿Y qué significa ese fuego? Bueno, el fuego mi padre se lo aplicó a la danza para que se viera más vistosa, así como dice Xavier, de que para darle más vistosidad a la danza y atraer más al público o para que la gente lo viera más. Exacto, y también tiene un origen medieval porque en la Edad Media, cuando se inventaron las procesiones del Corpus Christi, para representar el bien y el mal había una figura llamada la tarasca. Entonces la tarasca era una especie de diablo, una carroza, llamémoslo así para que nuestros televidentes puedan identificarlo, y este diablo carroza botaba fuego. Entonces, para representar el mal, pues la visión dantesca del infierno es con fuego, y por eso la representación de la candela. Bueno, ahí va a botar el fuego el bailarín. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos todavía más fuego aún. Aquí yo estoy a un lado, aquí con mis otros invitados. De verdad, muchísimas gracias por compartirlo, porque generalmente cuando lo vemos en los desfiles, cuando lo vemos en los espectáculos, no sabemos qué hay atrás. Así que a Luis, de verdad, muchas gracias por esto. Y miren, él prepara sus fósforos, es una bocanada, y como lo dice Xavier y como también lo acaba de decir Gastón, es esta forma espectacular, pero para recordarnos que en el infierno está el fuego y que si nos portamos mal algo puede pasar. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, estamos aquí, un aplauso. Gracias. Como lo dije, este es un conversatorio en donde estamos de una manera muy entre amigos, hablando, compartiendo. Muchas gracias. Este es el patrimonio. Conquista el Atlántico, conquista Colombia, conquista el mundo. Este es el patrimonio del que les hablamos. No solamente es un disfraz espectacular, con gran vistosidad, sino toda la historia que hay atrás. Y bueno, en un escenario como el carnaval de Barranquilla, este patrimonio se visibiliza muchísimo. Pero cuando tenemos que visibilizar los corregimientos, aquí hay un hombre muy importante, también otro Luis, que viene de Aguada de Pablo. Aguada de Pablo es corregimiento del municipio de Sabana Larga. Y cuando entonces nosotros tenemos que contarle al mundo que en Aguada de Pablo hay historias, hay narradores orales, hay literatura, ¿qué le podemos decir? Bueno, Diana, es de saber que el arte de contar es tan antiguo como el mismo hombre. Sabemos que el arte de contar viene desde muchos tiempos atrás. Y como usted dijo, el corregimiento de Aguada de Pablo es un corregimiento que está a la orilla de lo que hoy se conoce como el embalse del Guájaro, el cual antes fue una ciénaga. Esta ciénaga fue compuesta, habían 5 ciénagas y en el año 1964 a 1965, el INCORA, a través del canal del dique y el terraplén, unificó esas 5 ciénagas y las convirtió en uno solo, lo que hoy conocemos como el embalse del Guájaro. Pero alrededor de ese embalse del Guájaro también se han empezado a crear muchas historias. Una de ellas está El hombre que peleó con el tigre, que es una historia que la podemos tener como patrimonio. Es una historia de un hombre místico llamado Magdaleno Rangel, con un señor llamado también Efraín Peña. Estas historias empiezan a tomar bastante fuerza porque una vez
que yo empecé a indagar y yo dije, si los pescadores del corregimiento de Aguada de Pablo, después que vienen con sus faenas y traen sus historias de las vivencias que tuvieron alrededor de esa noche de pesca o ese día de pesca, yo creo que también los otros corregimientos como La Peña, que también está alrededor del embalse del Guaro y también hace parte de los corregimientos del municipio de Sabana Larga, también tienen historias que contar. Entonces me empecé a dar cuenta de que la oralidad es la literatura a través de la palabra, de que esas personas tienen tantas historias que contar y que hay tanta magia a través de esas historias. Entonces empecé a darme cuenta que la oralidad realmente para nosotros en el municipio de Sabana Larga representa más que un patrimonio, también representa esa parte oculta o esa parte que a veces, muchas veces nosotros no la plasmamos en un texto, pero que a través de reuniones, a través de momentos que nosotros nos encontramos con familiares, empezamos a contar y nos volvemos narradores en cualquiera reuniones. Empecé a trabajar la oralidad y empecé a trabajar no solo las historias que se tejían alrededor de la ciénaga, sino también los cuentos literarios. Y empecé a trabajar los cuentos literarios, más que todo empecé a meterme a trabajar con niños y a contar historias y me di cuenta que este mundo de la narración oral no para y que cada evento es una historia. Hoy estamos contando historia, así que podemos decir que hoy estamos narrando. Así es, hoy estamos contando historia, estamos compartiendo con ustedes por qué somos patrimonio, pero un pequeño fragmento de este cuento, de esta narración oral que nos mencionas, del tigre que se convierte en patrimonio, que podamos compartir con la gente. Es que realmente ya la gente estaba cansada. O sea, es que la gente está desesperada al darse cuenta que el pollino de fulano de tal que salió a comer desde la mañana no regresó en la tarde. Y que ese ternero que habían ordeñado en la mañana, bueno, que a la mamá la habían ordeñado, pero gracias al ternero, porque no se apoya con el ternero para poder ordeñar, tampoco apareció en la tarde cuando lo fueron a encerrar. Entonces ya el pánico empezó a crearse alrededor de la comunidad. Entonces este valiente hombre, Magdaleno Rangel, dijo, esto hay que parar. Así que este señor, como yo le había dicho antes, era un señor místico, un señor que tenía magia, un señor que tenía lo que uno llama ahora secretos. Empezó a cazar el tigre. Dicen que a cierta hora de la tarde se topó con el tigre y le disparó, pero no dio en el blanco, o eso creía él. El tigre se fue. Luego el compañero le dice, Magdaleno, yo sentí que tú disparaste, pero ¿y dónde está el tigre? Y le dice, no, el tigre yo sentí que le di, pero mira, aquí no está. Bueno, vamos a buscarlo. Pasaron toda la noche buscándolo, A las horas de la madrugada, cuando se acercaba a un arbusto, Magdaleno Rangel sintió que dentro de ese arbusto el tigre salió y ha caído sobre el cuerpo de Magdaleno. Y Magdaleno, con sus fuerzas misteriosas, tomó la mandíbula del tigre y él debajo y el tigre encima con sus garras clavadas sobre su cabeza. Forcejearon por un tiempo hasta que llegó su compañero y le dijo, Magdaleno, espérate, sostén el tigre aún. Tomó su escopeta, la metió en la boca del tigre y le dio tuntún al gatillo. El tigre cayó muerto. La gente no nos van a creer, ¿cierto? Que yo fui capaz de pelear con un tigre, la gente no me va a creer. Pero tomaron la piel del tigre, la llevaron al corregimiento de Aguada, hicieron un taburete con él y allá, cuando vaya a Aguada de Pablo, pregunta por la casa de Ligia Cabrera y ahí se puede sentar en el taburete que está hecho con la piel del tigre. Muchas gracias. ¡Bravo! Un aplauso. Estas son nuestras historias, estos son nuestros cuentos, esta es nuestra narración oral. Xavier, saltar del folclore y del fuego a la emoción del hombre que le ganó el tigre. Es una historia maravillosa, sin lugar a dudas, pero es una historia que tiene en ese escenario natural que es el municipio de Sabana Larga.
que a veces pues estamos acostumbrados a que solamente pues es la población que se asienta en el centro del departamento del Atlántico, pero tiene todo un espacio geográfico comprendido en sus 7 corregimientos, especialmente los que se encuentran a la orilla del embalse del Guájaro, que es una región cultural especial y es una región con una variedad gastronómica y por supuesto la belleza de sus paisajes, que es muy importante que las recorramos en bicicleta, en caminatas ecoturísticas, en diversas formas que se puede realizar para conocer nuestro Atlántico. Este Atlántico que tiene patrimonio vivo, que tiene patrimonio natural, que tiene patrimonio cultural, este Atlántico grande, este Atlántico que no se detiene. Xavier, ¿cómo enfrentarnos para preservar el patrimonio en medio de uno de los momentos más duros que hemos vivido como humanidad, en medio de esta pandemia? Bueno, realmente es un gran reto, es decir, divulgar el patrimonio y que las nuevas generaciones se apropien de él. Afortunadamente, durante este tiempo hemos contado con las redes sociales, hemos contado con los medios de comunicación masivos que han ayudado a divulgar el patrimonio y a que las nuevas generaciones salvaguarden este tesoro. Entonces, el gran reto es llevar las voces de estos actores, llevar las voces de estos sabedores tradicionales a través de las diferentes estrategias que hemos visto, ¿no? Conversatorios y por supuesto a través de lo visual y del audiovisual. Hemos visto podcasts, hemos visto videos que han acercado esa realidad, esas voces ocultas que estaban ahí de nuestros portadores de la tradición. Nos ha ayudado este tiempo a que miremos esa otra dimensión y a través de estos medios de redes sociales y estos medios de comunicación darle voz a nuestros portadores de la tradición. Así es, conversatorios como este, estrategias como las que hemos desarrollado para poder llegar a donde están todos ustedes, al rincón de su casa, usted que nos está viendo ahora en su dispositivo móvil o que va en una carretera y lo estamos acompañando en ese viaje o que simplemente desde su computador, desde su pantalla está conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales para poder entender un poco más sobre este municipio y sobre el patrimonio de Sabana Larga. Pero Xavier decía algo bien particular y es que Sabana Larga es uno de los municipios del departamento del Atlántico con mayor número de corregimientos. Yo quiero volver con Luis. ¿Qué podemos decir de Aguada de Pablo? Además es un nombre poético. Pareciera que fuese puesto por ustedes, por los narradores orales, por los literatos. Bueno, si mencionamos de dónde viene el nombre de Aguada de Pablo, se puede crear historias o incluso se puede crear algo jocoso a través de su nombre. El corregimiento de Aguada de Pablo es el corregimiento más grande geográficamente del municipio de Sabana Larga. Tiene una parte geográfica hermosa, a pesar de que está a la orilla del embalse del Guájaro, también cuenta con otras salidas o otros paisajes muy hermosos. Y jocosamente voy a decir el nombre de Aguada de Pablo. Dicen que el primer habitante era un hombre llamado Pablo, y decían que Pablo andaba con muchas mujeres, mujeres por aquí, mujeres por allá, y un día venían 2 muchachas, entonces un hombre dice, uy, esas muchachas están muy hermosas, y dicen, sí, pero ya están aguadas de Pablo, y dicen que así quedó, porque ya dicen que quedaron aguadas de Pablo. Entonces podemos decir que el nombre jocosamente lo hicieron a través de esas historias, pero realmente es un corregimiento maravilloso y los invito a que vayan al corregimiento Aguada de Pablo y degusten una mojarra lora. Así es, bueno, es la gastronomía, son los saberes, son las tradiciones, son los cuentos, es la tradición oral. ¿Qué otra tradición oral, qué otro mito, qué otra leyenda, qué otra historia que se corre de voz en voz podemos traer a este conversatorio en donde estamos recordando por qué somos patrimonio? Bueno, no hemos hablado de un aspecto importante que tiene Sabana Larga, como es su celebración de Semana Santa. Alrededor de esta tradición se tejen muchas historias. La primera es que no se puede salir de Sabana Larga o no se puede salir a realizar actividades arduas de trabajo un Viernes Santo, porque la persona corre el riesgo de que se le aparezca o el mismo diablo o el judío errante. Tampoco la persona se puede bañar después de 12 del día, porque el que se bañe después de 12 del día
puede correr el riesgo de que se bañe con la sangre de Cristo. E incluso aquel arriesgado que intente meterse o en un Hawái o en el embalse o en alguna fuente de agua, puede convertirse en pescado. Y también está, por supuesto, la ya tradicional forma de no comer carne el Viernes Santo, y para eso pues se preparan los dulces en conserva, el dulce de guandú, el dulce de papaya, el dulce de leche, que es una gran maravilla culinaria que tenemos en el municipio y que hace parte de estos rituales de Semana Santa que van más allá de las procesiones y que es toda una vivencia familiar, la cual pues los invitamos a todos. No es lo mismo quedarse en casa que ver toda esa dinámica que tenemos en Sabana Larga durante los días santos, la comida, nuestros dulces y por supuesto todo lo que surge en ese compartir que se da durante esos días, que se suspende el tiempo. En esos días regresamos a los tiempos en que como si no hubiese luz, en donde hay un aparente silencio, pero que eso se interrumpe cuando llega la hora de la noche al escuchar la banda de la procesión, las familias unidas, el olor a incienso, una experiencia para vivir con los 5 sentidos. Una experiencia para vivir este Atlántico, para vivir Sabana Larga. Gastón, ¿por qué eres patrimonio? Bueno, Diana, el patrimonio prácticamente me lo dejó mi padre, porque ya él venía con ese legado, y por eso yo siempre cuando escucho la palabra salvaguarda, él me dijo una vez antes de morir, me dijo: mijo, no vayas a dejar caer este legado, esto que yo con tanto corazón he construido, no vayas a dejar caer, sigue con estas danzas. Y yo le prometí a mi padre que ya estaba en su convalecencia cuando yo le prometí que yo iba a seguir con el legado, con la tradición. No alcanzó a ver a los niños, al semillero, que prácticamente son las semillas, por eso se dice semillero, porque son las semillas para que esas tradiciones, para que ese legado no vaya a desaparecer, ni que de pronto yo sé que yo tengo también que irme, pero yo quiero dejar, así como lo estoy haciendo, dejar esa semilla ahí, y que los que vienen detrás de mí vengan también salvaguardando esta tradición. También hemos sacado acá en Sabana Larga algo que de pronto mi papá también que hubiese querido ver, y que yo sé que él me está ayudando a todo esto, la danza de las diablesas. No sé si de pronto tú, por acá la doctora, se habrá enterado de que ya tenemos 4 años de andar con unas muchachas, con unas jóvenes, y nosotros también le estamos aportando a ese legado, a esa tradición. Patrimonio es prácticamente todo lo que las danzas estas que están a punto de extinguirse, y que uno con gran esfuerzo, que de pronto a veces los entes territoriales, los entes gubernamentales no saben cómo uno hace para salvaguardar o mantener esas danzas y esas manifestaciones ahí todavía, para que se manifiesten en todo el departamento del Atlántico. Lo acaba de decir Gastón, no es fácil, pero para poder preservar tenemos los semilleros, para poder preservar también está la innovación, porque la cultura no es estática y el patrimonio evoluciona. Luis, nuestro otro Luis, tenemos 2 Luises aquí hoy en nuestro conversatorio. ¿Hace cuánto eres un diablo arlequín? Tengo 7 años de estar participando en la danza de los diablos arlequines. ¿Qué sentiste la primera vez que botaste fuego por la boca? Una adrenalina inmensa. Es duro porque al primer año que boté candela, pues me quemé por la inexperiencia que tenía. Y bueno, ya de ahí para acá tomé la decisión de hacerlo bien. Y hasta ahora me ha ido muy bien, gracias a Dios. Luis, ¿por qué un narrador oral es patrimonio? La palabra no debe morir. Y la palabra, como dicen en mi pueblo hay gente que hace trato todavía de palabra. Entonces, yo pienso que la palabra nunca va a morir mientras haya quien crea en la palabra. Entonces, la palabra por eso es patrimonio, porque la palabra realmente
representa el inicio del mundo. Con la palabra fue hecho el mundo y por la palabra usted y yo ahora nos estamos entendiendo. Así es, la palabra no debe morir, el valor de la palabra, el honor de la palabra es patrimonio. En nuestro Caribe colombiano, en nuestro departamento del Atlántico, en Sabana Larga, en Aguada de Pablo, la palabra y la narración oral son patrimonio. Xavier, estar al frente de un conglomerado, de un territorio tan majestuoso, tan lleno de patrimonio. Cuando digo tan lleno de patrimonio es porque, como lo planteaste tú, hay patrimonio cultural, hay patrimonio material, hay patrimonio inmaterial, hay patrimonio natural. ¿Cuál es la responsabilidad que uno tiene cuando se enfrenta a esta maravilla y a esta riqueza, pero también el compromiso de que ese patrimonio se mantenga vivo? Bueno, es una gran responsabilidad y la responsabilidad antes de ser parte de una administración o de dirigir un proceso administrativo es una responsabilidad con el ser sabanalarguero. Tuve como maestro a José Agustín Blanco Barros, el gran historiador de nuestro departamento, el cual nos invitaba siempre a conocer el territorio. Entonces, es ante todo un sentimiento de preservar esa pertenencia a ese territorio ancestral, a ese territorio donde llevamos 277 años, que nos ha alimentado de esa tierra, de ese barro, y que la responsabilidad parte de corresponderle a toda esa herencia histórica que tenemos desde que nos asentamos ahí y seguir impulsándolo a través de diferentes actividades de salvaguardia, a través de diferentes actividades de divulgación, porque en la divulgación está el secreto para que todos nos apropiemos de nuestro patrimonio y seguir preservándolo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por ser patrimonio, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por contar esta historia, muchas gracias por engalanarlo, muchas gracias por no permitir que muera, por recoger ese legado. Este es el patrimonio y, como lo dijo el gran filósofo del Atlántico, hay que conocer nuestro territorio. Con estos conversatorios sobre el patrimonio del Atlántico, con estos conversatorios de Atlántico para el mundo, estamos conociendo el territorio. Los invitamos a que nos sigan acompañando, descubriendo otro territorio del departamento del Atlántico, hoy con Sabana Larga, hoy con su corregimiento Aguada de Pablo, hoy con sus diablos arlequines, hoy con esta gente que entiende que la palabra se debe respetar y el valor de la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias a todos ustedes y de verdad mi reconocimiento por el trabajo que realizan. Muchas gracias.